voces reales, aquí quiero estar. Últimamente vemos menos jóvenes en las iglesias, no quieren compromiso. ¿Qué está pasando? ¿Qué cambió en esta generación que ha puesto la situación más difícil con la juventud dentro de las iglesias? ¿Qué cambió? Uy, como tú dices, es un tema que hay que hablarlo, porque es un tema que duele mucho. Y yo que he trabajado con jóvenes en la iglesia, siento eso muy, muy fuerte. Y antes, porque uno puede señalar, y siempre el joven está el mundo, que ojalá el mundo, y dentro de mi experiencia, te puedo decir que no es que los jóvenes no quieren de Dios. Los jóvenes quieren de Dios. Ok. Pero a veces hay una distancia muy grande entre el mensaje que oyen de Dios y la realidad que viven en las congregaciones. Se escucha un mensaje conciliador, de arrepentimiento, de una vida en Dios, pero en la realidad, dentro de la iglesia, de las congregaciones, se vive la murmuración, la acusación, y en vez de acompañar al joven, se señala todo el tiempo. Entonces, el joven quiere de Dios, pero no quiere esa convivencia que es tóxica en términos generales, ¿cierto? Que eso afecta a su entorno dentro de la iglesia y dentro de su familia, ¿cierto? Si son creyentes en la familia, los afecta. Entonces, esa distancia entre mensaje y realidad, creo yo que esta generación de hoy le ha afectado. Además, hay algo que también no ayuda, y es que la gente adulta, la gente de más edad, tiende a cuestionar todo el tiempo lo que el joven hace dentro de la iglesia. O sea, ya todo se ve mal, ya todo es desorden, todo es mal, ¿cierto? También eso aburre al joven dentro de la iglesia. Ahora, no queremos decir que dentro de la iglesia no tenga que haber un orden, pero yo siento que, sumándolo un poco a lo que dices, los tiempos han cambiado. No estoy diciendo que la palabra ha cambiado. Los tiempos han cambiado y también siento que la forma debe ser distinta. Mira, es que tú me dices a mí que ¿qué sucede que los jóvenes hacen en las iglesias? Yo te estoy dando puntos de vista desde la problemática que conozco y que veo, ¿cierto? Son quizá patologías que afectan a que el joven se acerque. Por eso te digo, quieren de Dios. Quizá no quieren es la forma como se transmite o se vive en las congregaciones el evangelio. Quizá es eso. Sin embargo, claro, es que en Dios todo tiene que ver con el orden. O sea, Dios es un Dios de orden. Todo tiene que ver con el orden. Pero no todo lo que sea bulla es desorden. ¿Cierto? No todo lo que es jocoso es desorden. Y todos hemos sido jóvenes, Jaymar. Y unos jóvenes bulliciosos, escandalosos, tienen energía y toda la vaina. Entonces, cuando los adultos cuestionan a los jóvenes, es que, por ejemplo, la música. Hoy en día, ¿qué está de moda? Reggaetón. Todo lo urbano. Sí, todo lo urbano. Entonces, los pelados escuchan canciones urbanas y ¿qué hacen los viejos? Eso es del diablo. Eso no es de Dios. Pero te vas para atrás, los papás de hoy o los adultos de hoy quizá que escuchaban en la iglesia rock. ¿Qué decían en ese tiempo en su iglesia? Que no era de Dios. Que no era de Dios. Entonces, la cultura afecta y la cultura es la que dice que es de Dios y que no es de Dios. Y eso afecta al muchacho. Eso afecta al joven, en parte. Hablando de la problemática. Pero para hablar más allá del dilema, del problema, lo que tú decías ahorita, el mundo ha cambiado, no cambia el mensaje, pero sí cambiar la forma como de llegar. O sea, ¿cierto? que exactamente el problema es la brecha generacional. Eso afecta. Y se quiere que la palabra, yo creo que el evangelio, es que el evangelio no cambia, Jaymar, porque ¿qué es el evangelio? El evangelio es la persona de Yeshua predicada y anunciada. La buena noticia no es que tú debes cambiar de como eras antes a como vas a ser ahora. No, la buena nueva es que los hombres estamos perdidos en nuestros pecados, que no pudimos tener una reconciliación continua,
Y Jesús vino, Jesús hizo hombre y murió por nosotros. Y Él en su muerte y resurrección nos santificó, nos justificó, nos salvó, nos dio vida nueva. Es la buena nueva. Ese es el Evangelio. Si predicamos el Evangelio de esa manera, Jaymar, creo que cualquier persona necesita ese Evangelio. Sea joven, sea niño, sea adulto, sea anciano, el Evangelio de que necesitamos de Jesús y su gracia, todos lo necesitamos todos. Pero ese Evangelio empezamos a mancharlo con un montón de normatividades, a veces lejanas de la realidad de Dios, y las queremos imponer sobre la realidad de Dios a los hombres que no la vamos a cumplir. Entonces, la cultura, el mundo de hoy es un mundo, Jaymar, que requiere de más información. Hablas de un pelado del Evangelio hoy sin informarle algo de ciencia, de por qué la Biblia es verdadera, de por qué los libros... No, la gente requiere esa vaina. Porque el mundo hoy te da eso así, a flor de piel. ¿Cierto? Pero el Evangelio es más que información. El Evangelio es una persona que entra a tu vida y te cambia, te transforma y te da una nueva vida. Ese es el Evangelio. Pero lo queremos embellecer y por embellecerlo lo afeamos, lo estropeamos. ¿Por qué los jóvenes sienten, muchos, desde lo que alcanzo a percibir, por qué muchos jóvenes sienten que deben de llevar una doble vía para sobrevivir? Obvio, pues obvio, Jaymar. Porque si vos vas a congregación, porque aman a Dios, creen en Dios y quieren vivir su vida en Dios, pero ante cualquier error que cometen, ante cualquier equívoco en su vida que cometen, viene el señalamiento, el juzgamiento, la disciplina. ¿Cierto? ¿Quién quiere ser disciplinado? Nadie. Entonces uno evade la disciplina, uno evade. Y uno va de señalamiento. ¿Quién quiere ser juzgado? Nadie quiere el dedo acusador encima. Tú eres, es que tú fuiste. Nadie quiere eso. Y si yo voy a la iglesia y me señalan por mi error, ¿yo qué voy a hacer? Nada. Ocultarlo. Sí. Adán y Eva. Adán y Eva. Su error, se sintieron acusados por su conciencia, porque Dios no los acusó, y entonces ocultaron, se escondieron. ¿Sabes qué Dios tan lindo? Les pregunta a Dios, ¿a ustedes quién les dijo que estaban desnudos? Porque yo no fui. O sea, dice Dios, yo a ustedes no los acusé, yo a ustedes no los señalé. Ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es acusarnos. Él es el acusador. Dios no nos acusa, Dios no nos señala. Entonces, cuando un joven va a la iglesia a ser acusado y señalado, hace como Adán y Eva y se esconde. Y entonces en la iglesia muestra una apariencia de santidad, de integridad, y afuera vive lo que es. Si en una iglesia, nuestras congregaciones, impedimos a que los jóvenes sean lo que son para poder enseñarles, para poder instruirlos, como dice la Escritura, de lo que los ancianos a los jóvenes les enseñen, si no sabemos su vida como es, ¿cómo lo vamos a enseñar? Así es. Entonces se vive una vida doble acá en la iglesia sin que sean corregidos, sin que sean formados, y afuera el mundo les da lo que quieren y no hay enseñanza, no hay corrección, porque no hay una transformación. Entonces una doble vida los envuelve. Y yo creo que también la falta de acompañamiento dentro de los temas como salud mental, relaciones sexuales y relaciones interpersonales también es algo que ha afectado mucho a los jóvenes. Yo creo que sin duda alguna, Jaymar, eso es cierto, pero vuelve a lo mismo, Jaymar. Y espero que la gente me entienda que la intención no es separar esto de la iglesia, no es la intención. Pero la iglesia no es un centro de psicología. La iglesia no es un centro de acompañamiento sexual. La iglesia no es eso. Las congregaciones no son para eso. Son para hablar de la persona de Yeshua, de Cristo. Esa es la iglesia. Ahora, cuando Jesús entra en tu vida, afecta cada área de nuestra vida. Claro. Afecta cada área de nuestra vida. Pero vos vas a decirle a un pastor que un pastor no es sexólogo. No. Un pastor no es psicólogo. Un pastor no es psiquiatra. Un pastor no es terapeuta. Hace función de todo, pero no es eso.
Entonces creemos que la iglesia llena cualquier área de la vida y es un error también desde mi percepción. No, esto no es la verdad, esto está equivocado. Y queremos que la gente viva todo dentro de la iglesia. Queremos que la gente viva la vida dentro de cuatro paredes. Y eso no es iglesia. O sea, la iglesia te dota de fe, te llena de fe, te hace crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y eso rige tu vida. Lo que tú crees es lo que tú eres. Y ya tú sabes de ahí filtrar en tu vida lo que es y no es para ti. Lo que te conviene o no te conviene. Pero nosotros sabemos que la iglesia no es esto, no es un centro psicológico ni es sexología. Yo entiendo eso, lo tengo claro. Pero si hubiera más acompañamiento en la exploración y en estas situaciones que pasan con los jóvenes, no quiere decir que el pastor vaya a tomar la tarea a un sexólogo y hable de lo que sabe, pero no lo sabe como un profesional. Ajá. Pero debería haber un acompañamiento en estas situaciones. Aquí vamos. Si yo tengo a los jóvenes metidos en la iglesia, ¿qué debo hacer? Acompañarlos y darles las herramientas para la vida. Ahí entramos a hablar de estas cosas. Ahí entramos a decir a los jóvenes qué sí y qué no. Sino que da mucha pena a veces, porque los jóvenes a veces creen que, porque aquí hay otro dilema, quizás no sé si la forma sea de gobierno, pero a veces a los jóvenes les da pena esos temas dentro de la iglesia. Creen que no es un lugar para hablar de eso. Pero porque no se habla de eso tampoco. No se ha generado esa No se habla de eso. Pero como somos naturales, somos carne, el cuerpo va a pedir todas estas cosas. La tristeza, por ejemplo, no sé si fue en un podcast alguien contigo habló sobre la tristeza, ¿cierto? Sí. Es algo natural. La tristeza todos sentimos. Ahora, ¿cómo la tramitamos? ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cierto? Dice Dios que Él cambia nuestro lamento en baile. O sea, Dios también tiene solución a la tristeza que sentimos. Así es para todo. Dios nos llena en todo. Él es aquel que llena todo y en todo. Entonces, Dios nos da la solución para todas las cosas. La iglesia debe saber ser solución para todas las cosas, pero no desde lo que no puedo o lo que no sé, porque ahí entran los atrofamientos y las doctrinas erróneas frente a la vida. Entonces, puede ser un pelado que no haga esto y ¿qué le pide la vida a él? Hacerlo. Entonces, cuando lo hace, se alejó totalmente de Dios. Porque en vez de acompañarte, como dices tú, te puse fue un límite. Si lo cruzas, no sos parte de este reino. Imposible. Imposible. Entonces, sí creo que la iglesia debe dar espacio al crecimiento personal en cualquier área, pero partiendo de lo primero. Lo que nos une en las congregaciones es una persona, Jesús, el Hijo de Dios, y crecer en conocerlo a Él, en vivirlo a Él. Ahí crecer, ese es el motivo de la iglesia. Ese es el motivo. Si tú tienes que ir en tu colegio, es que mira, Jaima, si la iglesia habla mucho de sexualidad, por ejemplo, los pelados van a hablar de sexualidad. Pues yo le hablo a un joven de Yeshua, de su carácter, de su amor, de su gracia, su perdón, de lo que hace, vas a ir afuera a escuchar muchas cosas. Pero tú vas a tener la capacidad de filtrar esas cosas, de decir esto sí, esto no para mí. Esto me conviene, esto no me conviene. Porque queremos a los jóvenes darle un manual de comportamiento, pero no queremos a los jóvenes darle carácter, criterio. Y el criterio de la sociedad que cree en Yeshua es esa. Lo que cree en Él, lo que cree de Él, lo que Él dice. Partiendo de ahí, mi hermano, creo que todo lo demás es añadidura. Y sí, para que la iglesia atraiga más jóvenes en el tiempo de hoy, hay que ser estrategas, muy estrategas. Porque estamos en un mundo que es volátil, que es de tendencia. ¿Cuánto dura en TikTok? Vos que sos experto en redes. ¿Cuánto dura una tendencia en TikTok, por ejemplo? ¿Cuánto dura? Nada. O sea, que esté pegado a la tendencia duró, no sé, un mes, 15 días. Menos. O sea, todo hoy es volátil.
Hoy todo es volátil. Para tener a un joven en la iglesia, no entretenido. Usted quiere ser entretenido, va para un concierto, no ir a teatro, vaya para el cine, ¿cierto? Pues si usted quiere crecer en la vida de la fe, vaya a la iglesia. Y la estrategia no es cómo detenerte, no, es cómo darte esto de una forma creativa, de una forma que te llegue, que tú desees, que tú anheles. Yo te pregunto, Jaymar, aquí en tu podcast aquí hablando, ¿vos te imaginás la iglesia del primer siglo, el apóstol Pablo haciendo culto de jóvenes? ¿Vos te imaginas eso? No. No. El culto es de los jóvenes, dice Pablo. ¿Ah? No, Yo no, eso no es posible. no me lo imagino así. Y no es que sea malo, sino que hemos diversificado tanto el evangelio, que creemos que el evangelio es uno para los jóvenes, otro para los niños, otro para los viejos, porque no. Dice la Biblia que Pablo, en Hechos, que estaba disertando Pablo la palabra del Señor y estaba de madrugada y un pelado llamado Eutico se cayó en la ventana. Se cayó en un tercer piso un joven, Eutico, si no se llama Eutico, y se cayó y ¡pum! Él murió. Porque iban a escuchar a Pablo, lo que él decía, esa vida que él hablaba de aquel que nos llamó de muerta vida, que quitó la ley y nos llamó a la gracia, que no era por lo que hiciéramos, sino por lo que él hizo. Y eso seduce a cualquiera. Dice que Pablo oró por él y resucitó al muchacho. Pero todos, no había esa vaina de que aquí y allá. No, el evangelio es universal y es para todas las edades. Solo que lo hemos hecho para algunos y para otros. Pero no debería ser así. No, así no debería ser. Entonces, ahí donde tenemos que crecer. Creo que la iglesia debe aprender a hacer el evangelio universal, pero no en que sea para el mundo, sino que sea para todas las edades. Sea para todas las edades. Yo estoy a favor de que, por ejemplo, en la iglesia los niños tengan una forma de aprender aparte de los demás. El niño, su mentalidad no está para procesar tantas cosas, pero entonces si es creativo, un dibujito, le llega y le queda, porque es niño. De ahí para adelante, yo creo que, viejo, el trabajo con los jóvenes es un trabajo extracultural. Manito, y los jóvenes se conectan de muchas maneras. Hay gente, hablemos de jóvenes, estamos hablando de jóvenes. Sí. Hay jóvenes que van a la iglesia conectados por la alabanza. Por la alabanza, por un amigo. Pues te digo, el trabajo con los jóvenes dentro de la iglesia es extracultural. Porque un joven no se queda en la iglesia porque va a un culto. O sea, eso es rara a la vez. Un joven se queda porque hizo amistad con alguien. Hizo clic con alguien, se integró con alguien, compartió ideas con alguien. Y si ese joven que tienes la misma fe puede compartir la vida contigo, o sea, ir juntos al cine, por ejemplo, ya está. Ir a la iglesia es otro plan. Crecemos en la vida, ¿cierto? Y crecemos juntos. Creo yo que falta es eso. Que saquemos a Dios del culto solamente, que solo Dios se ve en el culto, que en el culto Dios se manifiesta solamente ahí. Porque a veces creemos que solo ir al culto Dios te habla, Dios se expresa en tu vida. Bueno, la iglesia es un lugar para donde todos vamos a adorar al Señor y Dios ahí está Dios, que todo está en función de Él. Pero la vida de fe se vive en todas partes. O sea, la vida de fe se vive en cualquier parte. Y si tú la vives con gente, con jóvenes que estamos hablando, que tienen la misma fe que tú, es más disfrutable. Y vos y yo lo vivimos. Claro. Nosotros éramos jóvenes en nuestro pueblo y salíamos a hacer lo que llamábamos las bodas, las comitivas. Sí. ¿Con quiénes? Con los jóvenes. Jóvenes de la iglesia. Íbamos a hacer las convivencias o los paseos de charco. ¿Con quién? Con los jóvenes de la iglesia. Y hablábamos de todo. Pero cuando era vigilia, ¿quién estaba en la vigilia de la iglesia? Los jóvenes de la iglesia. Así es. ¿Cierto? Ayuno. ¿Quién está en los ayunos? Los jóvenes de la iglesia. ¿Por qué? Porque el que no quiere lo arrastraba el otro. Vamos al paseo, entonces vamos para el ayuno. Pero que hay una especie hay amistad. Y la amistad en el reino de Dios sirve para eso. Ir andando en un camino, uno cae, otro lo levanta. Y en la vida de fe, caer es muy fácil. Uno se desanima muy fácil. Y los jóvenes sí que lo hacen. Pero si un joven tiene otro joven al lado que le ayude, va, hermanito, crecen. Pero la iglesia, creo yo, el mundo de hoy se enfrenta a una sociedad demasiado atractiva para los jóvenes, entretenida para los jóvenes, entretenida muchísimo,
Y la iglesia a veces como que se queda atrás. No para entretener, sino para decir que la amistad dentro del reino es vital, Necesaria. necesaria. Muy, muy, muy necesaria. Ahora, hace un tiempo me enfrentaba a algo, pero no, pero es que los jóvenes se hacen estas vainas y se vienen algunas así, van a pecar. Viejo, donde hay dos manes, dos personas, me refiero, dos humanos, dos carnes aquí, ¿qué va a pasar? Va a haber pecado. Vamos a terminar el pecado. No. Porque también nosotros cometemos el error de darle mucho poder al pecado. O sea, si nosotros decimos, ay, no, no voy a pecar como esto y lo otro, y que hay el pecado y está a la vuelta de la esquina y mantenemos como a la orilla del precipicio, entonces pasa, discúlpeme la comparación, si alguno de los que ve este podcast es de Narcóticos Anónimos o de Alcohólicos Anónimos, pero ellos dicen adicto una vez, adicto toda la vida, algo así, dicen ellos. Y lo comparto. Y no está mal. Yo entiendo esa parte, ¿cierto? Yo entiendo porque nosotros tenemos que entender la naturaleza. Exactamente. Somos de pecadores. Ya, ¿cierto? Pero yo no puedo vivir Con miedo a eso. con miedo a eso. No puedo vivir con miedo a eso. Es que lo que tú acabas de decir es una cuestión muy profunda dentro del conocimiento de la martología, del pecado. ¿Cierto? El pecado está en nosotros. Eso dice Pablo. Hay esta ley que el pecado habita en mí. O sea, el pecado no se va en nosotros. Creemos en Dios, pero el pecado aún está en nosotros. Mientras tenemos este cuerpo de muerte, somos pecadores, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué tener miedo al pecado? Hay un miedo al pecado, pero es por no haber entendido, por no haber conocido al que da el perdón de los pecados. Y ese es Yeshua, el Señor. Si a los jóvenes le damos eso, le quitamos el poder al pecado, el dominio del pecado. Y no es que no pequen o no es que pequen, no, es que no importa eso, importa es en quién tú crees que te perdona y que te da nueva vida. Y ya él no vives la vida por miedo al pecado, sino por amor que te perdonó, por amor al que te ayuda, por amor al que te levanta. ¿Sí me entiendes? Mira, es sencillo, pero puede cambiar tu chip de vivir la vida de fe. No es con miedo al pecado, es por amor a Él. Así Y Él es. dice, el justo cae y ¿quién lo levanta? El Señor lo levanta. Entonces, ¿por qué tener miedo al pecado? Si Él te levanta. Dice el Señor, dice Pablo, nadie juzga al siervo ajeno, porque delante de su Señor cae o delante de Él se levanta. O sea, todos somos pecadores. ¿Quién te juzga a ti tu pecado y quién juzga el mío? Si estamos en la misma condición. Somos iguales. Ese es uno sin manchas. Dios es el que nos perdona, el que nos levanta. Entonces, delante de Él. Y por amor a Él que nos levanta, que nos limpia. Por amor vivimos la vida de fe. No es por miedo al que me va a hacer. No, no es por miedo. Yo decía a alguien que me sentía sin perdón. Hizo algo espiritista y se siente sin perdón. Un joven. Y yo le decía, ¿tú crees? Yeshua murió por ti hace 2000 años. Antes de tu pecar y antes de hacer esto. Él murió por ti y te perdonó. Ahora que lo hiciste, no te perdonar más. ¿Tú crees que murió para eso? Si Él murió por ti antes de que tú pecaras, ¿por qué cada que tú pecas, su perdón se va a alejar de ti? No, no se mentira del diablo. Ese es el trabajo del diablo, ¿cuál es? Que tú estés acusado. Manito, y para uno sentirse así, o sea, está bien, no somos dignos, pero por gracia. Por gracia. Pero uno sentirse acorralado así al fondo del precipicio, siento que también debería haber un poco de coherencia. Si yo estoy aquí y yo soy pecador, soy de los más pecadores. Y si sigo con vida es porque Dios Gracias. tiene misericordia. de mi vida. Marico, haría muerto ya. Sí, sí. Claro, Digamos, todo, manito. Esto es una muestra de lo que del amor de Dios Sí, en sí. tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Así es. Si no, no hay manera. ¿Y cómo no vamos a decirle lo mismo a otros? Sí. Y los jóvenes deben saber eso.
Ese Dios está ahí para ellos. Y la iglesia debe predicar a ese Dios para la juventud. Ese Dios que no los aleja, los quiere cerca. Mi hermano, un placer. Pero antes de irnos, me gustaría que hicieras una invitación a los jóvenes, un llamado de aliento a los jóvenes, porque necesitamos más jóvenes en nuestras iglesias. Jaymar, tu audiencia y cada joven que nos ve, no hay mejor manera de vivir la juventud que en Dios. Pareciera que no. Pareciera una contradicción, ¿cierto? Porque nos han vendido que estar en Dios es perder la juventud. Pero no, es vivir la juventud en Dios es ganar la juventud, porque es ganar una madurez en la vida que nos lleva a edificar, a fructificar, a conquistar, a poseer. Dios nos alienta como jóvenes a que crezcamos en Él y el mundo está a nuestros pies, pero primero hay que ganarlo a Él. Primero hay que tenerlo a Él. No esperen como jóvenes estar como el hijo pródigo para reconocer que el mejor lugar es la casa del Padre. No esperen como jóvenes irse corriendo lejos de Dios para después volver llorando. No, no hay que irse. Le dijo el padre al hijo que se quedó en casa y cuestionó cuando vino el hijo pródigo y el papá lo recibió. Dijo, lo que tengo todo es tuyo. Tú pudiste haber disfrutado de esto aquí, haber hecho fiesta aquí conmigo, haber matado un becerro gordo con tus amigos y comértelo y hacer un banquete aquí conmigo. O sea, estar en mi reino es disfrutable. ¿Quién te dijo que no? ¿Quién te enseñó que no? El reino de Dios, la vida de fe, se disfruta. Así que los invito, jóvenes, a que disfrutemos el Evangelio, disfrutemos la vida de fe, disfrutemos el amor de Dios, disfrutemos estar en Yeshua y saber que no hay mejor vida que esta. Si eres joven, vuelve a casa. Si estás queriendo irte, no te vayas porque Dios tiene algo para ti y seguro que es lo mejor de tu vida.